70 años y casi sin arrugas. No es genética, no es cirugía y no es una crema cara. Durante décadas, muchas personas aceptaron que las arrugas profundas eran inevitables con la edad, pero lo que está sorprendiendo a tanta gente es algo mucho más simple, algo que siempre estuvo en casa y que casi nadie tomó en serio. Tal vez te has preguntado por qué hay personas de tu misma edad con una piel más lisa y más luminosa. No gastaron fortunas, no siguieron tratamientos complicados. Volvieron a un método antiguo, sencillo, usado durante generaciones, y que hoy está llamando la atención cuando se utiliza de la forma correcta. Y lo que más sorprende es esto: no es algo nuevo, es una mascarilla hecha con sal, pero casi nadie aprendió a usarla correctamente. Antes de seguir, escríbeme en los comentarios: "Renace mi piel". No es solo una frase, es un compromiso contigo misma para cuidar tu piel con calma, constancia y amor a tu edad. Leamos juntas los comentarios y acompañarnos en este camino de cuidado real y natural. Gracias por escribirlo. Ahora, antes de mostrarte cómo preparar esta mascarilla y por qué funciona incluso en piel madura, hay algo importante que necesitas entender. No se trata de borrar el tiempo, sino de ayudar a tu piel a hacer de nuevo lo que con los años empezó a hacerse más lento. Y para eso, primero vamos a ver qué necesita realmente la piel después de los 60. Y por qué esta mascarilla responde exactamente a esas necesidades. Mira, sé perfectamente por lo que estás pasando. Tal vez te miras al espejo cada mañana y ves cómo esas líneas alrededor de tus ojos se han convertido en surcos profundos. Quizás has notado que tu piel ha perdido esa firmeza que tenía hace años y ahora luces flácidas, opacas, sin vida. Has probado cremas carísimas, ¿verdad? Esas que prometen milagros en sus elegantes frascos. Has gastado cientos, tal vez miles de dólares en tratamientos que te aseguraron que eliminarían las arrugas. Y déjame adivinar, los resultados fueron decepcionantes. O peor aún, no viste ningún cambio real. Te sientes frustrada porque parece que solo los tratamientos invasivos y costosos, como el Botox o los láseres, son la única opción, pero tú quieres algo natural, algo que no dañe tu piel, algo que puedas hacer en casa sin arriesgar tu salud ni vaciar tu cartera. Y lo más doloroso de todo es que sientes que el tiempo se está acabando, que cada día que pasa, tu piel envejece un poco más y que tal vez ya es demasiado tarde para ti. Pero déjame decirte algo, no es demasiado tarde, y hoy voy a probarlo. En los próximos minutos voy a compartir contigo una mascarilla completamente natural que ha ayudado a personas de 60, 70, incluso 80 años a recuperar la juventud de su piel. Voy a explicarte exactamente cómo funciona esta mascarilla, qué ingredientes necesitas, cómo prepararla paso a paso y, lo más importante, cómo aplicarla correctamente para obtener resultados visibles. ¿Sabes qué es lo increíble? El ingrediente principal es la sal. Sí, esa misma sal que usas para cocinar, pero no cualquier sal y no de cualquier manera. Hay una técnica específica y una combinación de ingredientes que transforma este mineral común en un poderoso tratamiento antiedad. La sal, cuando se usa correctamente, actúa como un exfoliante natural que elimina las células muertas, mejora la circulación sanguínea en tu rostro, apoya los procesos naturales de renovación de la piel y contribuye a una apariencia más firme y cuidada. Pero aquí está el secreto que cambia todo. Hay un ingrediente específico, algo que también tienes en tu cocina, que cuando se combina con sal, sus beneficios se potencian de forma notable dentro del cuidado facial natural. Y no es lo que estás pensando. Este ingrediente lo revelaré en unos minutos y te garantizo que te sorprenderá lo simple y económico que es. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque también voy a compartir testimonios reales de personas que han transformado su piel con este método y te daré un consejo adicional que las abuelas japonesas han usado durante siglos para potenciar aún más estos resultados.
¿Por qué envejece nuestra piel? Antes de hablarte sobre la mascarilla, necesitas entender qué está pasando realmente en tu piel cuando aparecen las arrugas. Y no te preocupes, voy a explicártelo de la manera más simple posible, sin palabras complicadas. Imagina que tu piel es como una cama con sábanas bien estiradas. Cuando eres joven, tienes dos proteínas importantes llamadas colágeno y elastina que actúan como los resortes de ese colchón, manteniendo todo firme y terso. Pero con el paso de los años, especialmente después de los 60, tu cuerpo produce cada vez menos colágeno y elastina. Es como si esos resortes del colchón se fueran desgastando uno por uno. ¿El resultado? La piel pierde su capacidad de estirarse y recuperarse. Y ahí es cuando aparecen las arrugas, la flacidez y esas líneas de expresión que tanto te molestan. Pero eso no es todo. También hay otros factores que aceleran este proceso. El sol. Cada vez que sale sin protección solar, los rayos UV están literalmente destruyendo el colágeno de tu piel. Por eso, las personas que han pasado mucho tiempo al sol suelen tener la piel más envejecida. La falta de hidratación. Cuando tu piel está deshidratada, las arrugas se ven mucho más profundas y notorias. Es como cuando dejas una uva al sol y se convierte en pasa. Las células muertas acumuladas. Tu piel se renueva constantemente, pero con la edad, este proceso se vuelve más lento. Las células muertas quedan pegadas en la superficie, haciendo que tu piel luzca opaca, áspera y con más arrugas. La mala circulación. Cuando la sangre no fluye bien hacia tu rostro, tu piel no recibe suficiente oxígeno ni nutrientes. El resultado es una piel sin vida, grisácea y que envejece más rápido. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué necesita tu piel madura para regenerarse y lucir más joven? Necesita tres cosas fundamentales. Primero, exfoliación regular para eliminar esas células muertas y permitir que las células nuevas lleguen a la superficie. Segundo, estimulación de la circulación para que tu piel reciba más nutrientes y oxígeno. Tercero, ingredientes naturales que promuevan la producción de colágeno y mantengan tu piel profundamente hidratada. Y adivina qué, la mascarilla de sal que voy a enseñarte hace exactamente estas tres cosas. Ahora hablemos de la sal, pero primero quiero aclararte algo importante. No estamos hablando de la sal de mesa refinada común. Esa sal blanca que usas para cocinar ha sido procesada y ha perdido muchos de sus minerales naturales. La sal que vamos a usar es sal marina o sal del Himalaya, que está llena de minerales esenciales como magnesio, calcio, potasio y hierro. Estos minerales son exactamente lo que tu piel necesita para regenerarse. Déjame explicarte cómo actúa la sal en tu piel. Como exfoliante natural, los cristales de sal tienen una textura granulada perfecta para remover suavemente a las células muertas de la superficie de tu piel. No es tan agresivo como otros exfoliantes químicos, pero es lo suficientemente efectivo para dejar tu piel renovada y suave. Cuando exfolias tu piel con sal, estás eliminando esa capa opaca de células muertas que hace que tu rostro luzca envejecido. Es como quitar el polvo de un mueble antiguo y descubrir su brillo original. Mejora la circulación. Cuando masajeas tu rostro con la sal, estás estimulando el flujo sanguíneo. Esto es increíblemente importante, porque una mejor circulación significa que tu piel recibe más oxígeno y nutrientes. El resultado es una piel más radiante, con mejor color y más vitalidad. Piensa en ello, como si estuvieras ejercitando los músculos de tu cara. Ese masaje con sal despierta tu piel y la activa. Propiedades antibacterianas. La sal tiene propiedades naturales que ayudan a limpiar profundamente los poros y prevenir imperfecciones. Aunque tu preocupación principal sean las arrugas, tener los poros limpios es fundamental para que los nutrientes penetren mejor en tu piel. Equilibra el pH de la piel. Muchos productos comerciales alteran el pH natural de tu piel, haciéndola más vulnerable al envejecimiento.
La sal marina ayuda a restaurar ese equilibrio, creando el ambiente perfecto para que tu piel se regenere. Absorbe toxinas. La sal tiene una capacidad natural de extraer impurezas y toxinas de la piel. Es como un imán que atrae todo lo que no debería estar ahí, dejando tu piel más limpia y preparada para absorber los nutrientes. Ahora, aquí está la diferencia crucial entre la sal común y la sal marina o del Himalaya. La sal de mesa refinada es básicamente cloruro de sodio puro. Han eliminado todos los minerales que hacen que la sal sea beneficiosa para tu piel. Es como comer una naranja sin la vitamina C. No tiene sentido. Por otro lado, la sal marina contiene más de 80 minerales diferentes. El magnesio ayuda a calmar la piel y reducir la inflamación. El calcio promueve la regeneración celular. El potasio equilibra la hidratación. Cada uno de estos minerales juega un papel importante en mantener tu piel joven y saludable. Pero aquí viene algo que va a sorprenderte. Cuando combinas esta sal con un líquido dorado específico que tienes en tu cocina, ahora mismo algo mágico sucede. Este líquido no solo suaviza la sal para que sea más gentil con tu piel, sino que multiplica sus beneficios de antiedad de una manera extraordinaria. ¿Qué es este ingrediente? Lo revelaré en los próximos minutos cuando te muestre exactamente cómo preparar esta mascarilla milagrosa. Pero antes quiero que entiendas por qué cada ingrediente que vamos a usar es absolutamente esencial. Ingredientes y preparación. Ingredientes de la mascarilla base. Muy bien, llegó el momento que estabas esperando. Voy a revelarte todos los ingredientes que necesitas para preparar esta mascarilla antiedad de sal. Y te prometo que todo lo que voy a mencionar probablemente ya lo tienes en tu casa. Ingredientes 1. Sal marina o del Himalaya, 2 cucharadas. Como ya te expliqué, esta es la base de nuestra mascarilla. Necesitas 2 cucharadas de sal marina de grano medio. No uses sal muy gruesa porque puede ser demasiado abrasiva, ni sal muy fina porque no exfoliar adecuadamente. Si tienes sal del Himalaya, que es esa sal rosada que está tan de moda, es incluso mejor porque contiene aún más minerales, pero la sal marina regular funciona perfectamente bien. Ingredientes 2. Polvo de arroz o arroz molido fino. Aquí está el ingrediente tradicional que prometí. No se trata de cualquier harina industrial, sino de arroz limpio y seco, molido muy fino en casa. Este ingrediente ha sido utilizado durante cientos de años en Asia para unificar el tono de la piel y suavizar las líneas finas. ¿Por qué el arroz es tan beneficioso para la piel madura? El arroz aporta niacinamida natural, conocida como vitamina B3, que ayuda a mejorar la apariencia de manchas, iluminar el tono apagado y fortalecer la barrera cutánea. Además, contiene antioxidantes que protegen el colágeno existente y almidones naturales que ayudan a retener la humedad, dejando la piel más suave y confortable. Pero eso no es todo. El arroz tiene un efecto reafirmante suave y actúa como un exfoliante químico muy delicado, mientras que la sal funciona como un exfoliante físico. La sal elimina impurezas y células muertas más superficiales, y el arroz ayuda a refinar la textura y el tono de la piel de forma gradual. ¿Y por qué esta combinación es tan útil después de los 60? Porque con el paso del tiempo, la piel no solo desarrolla arrugas visibles, sino también pequeñas irregularidades de textura y pigmentación que hacen que el rostro se vea cansado y sin vida. El arroz trabaja precisamente sobre esos detalles sutiles. Además, el arroz contiene compuestos naturales como el gamma-orizanol y el ácido ferúlico, ambos con propiedades antioxidantes. ¿Qué significa esto en la práctica? Menor daño causado por los radicales libres y una mejor conservación del colágeno que tu piel aún tiene. Cuando se combina correctamente con la sal, el arroz no solo equilibra la exfoliación, sino que transforma la mascarilla en un cuidado más respetuoso, más completo y especialmente adecuado para la piel madura. Ingredientes: 3. Aceite de oliva extra virgen, 1 cucharadita. El aceite de oliva es como oro líquido para tu piel.
Está lleno de vitamina E, que es uno de los antioxidantes más potentes para combatir el envejecimiento. Este aceite penetra profundamente en tu piel, nutriéndote desde adentro, ayuda a reparar el tejido dañado y promueve la elasticidad. ¿Recuerdas el colágeno y la elastina que te mencioné? El aceite de oliva ayuda a proteger esas proteínas. Además, el aceite de oliva contiene ácidos grasos esenciales que fortalecen la barrera natural de tu piel, evitando la pérdida de humedad. Una piel hidratada es una piel que envejece más lentamente. El cuarto ingrediente secreto es uno que casi nadie espera, pero que las mujeres japonesas han usado durante siglos para conservar una piel joven y luminosa. Un ingrediente capaz de potenciar cualquier rutina antiedad. Su nombre es matcha. El matcha no es un té verde común, es té verde en polvo ultra concentrado, y ahí está su poder. A diferencia del té tradicional, aquí se aprovecha la hoja entera, lo que aporta hasta una concentración muy alta de antioxidantes naturales. Entre ellos destaca el EGCG, un antioxidante que actúa a nivel celular, ayuda a proteger la piel del daño de los radicales libres, reduce la inflamación silenciosa que acelera el envejecimiento y favorece la regeneración natural de la piel. Es como enviarle a tu piel una orden directa de reparación. Eso sí, elige siempre matcha de buena calidad. Un verde intenso y brillante es la señal de que estás usando un verdadero secreto de belleza. Ahora vamos a preparar esta mascarilla. Te voy a dar las medidas exactas y la técnica correcta. Presta mucha atención porque la forma en que mezcles estos ingredientes puede marcar la diferencia entre resultados buenos y resultados extraordinarios. Paso 1. Preparar tus utensilios. Necesitas un tazón pequeño de vidrio o cerámica. No uses metal porque puede reaccionar con algunos ingredientes y disminuir su efectividad. También necesitas una cuchara de madera o plástico para mezclar. Paso 2. Comienza con el polvo de arroz. Coloca 2 cucharadas de polvo de arroz fino en tu tazón. Lo ideal es usar arroz limpio, bien seco y molido en casa hasta obtener una textura suave. Este será la base calmante y equilibrante de la mascarilla. Paso 3. Añade el matcha de té verde. Agrega media cucharadita de polvo de matcha de buena calidad, bien tamizado para evitar grumos. El matcha aportará antioxidantes concentrados y ayudará a proteger la piel del envejecimiento prematuro. Paso 4. Incorpora la sal. Añade una cucharada de sal marina o sal del Himalaya de grano medio, completamente seca. Si la sal está húmeda o apelmazada, extiéndela unos minutos sobre un plato para que se seque antes de usarla. Paso 5. Agrega el aceite de oliva. Añade una cucharadita de aceite de oliva extra virgen. Este aceite ayudará a unir todos los ingredientes, a nutrir la piel y a protegerla durante la exfoliación. Si no tienes aceite de oliva en casa, puedes sustituirlo por aceite de rosa mosqueta o aceite de coco. Ambos son igualmente válidos para la piel madura. Si la mezcla queda demasiado espesa, puedes añadir 1 o 2 gotas más de aceite hasta lograr la textura adecuada. Y si tienes yogur natural sin azúcar, puedes agregar una pequeña cucharada. Esto hará la mascarilla más suave y gentil para la piel. Paso 6. La técnica correcta de mezcla. Mezcla con movimientos suaves y circulares, siempre en la misma dirección, durante 1 o 2 minutos. La textura ideal debe ser cremosa, con una ligera granularidad. Los cristales de sal deben notarse, pero sin resultar agresivos. La consistencia ideal es la de una crema espesa, que se mantenga en el rostro sin escurrir, pero que se extienda con facilidad. Si queda muy seca, añade unas gotas más de aceite. Si queda muy líquida, ajusta con un poco más de polvo de arroz. Errores comunes que debes evitar. Error número 1. Usar sal de mesa refinada. Ya te expliqué por qué esto no funciona. Necesitas esos minerales que solo la sal marina o del Himalaya tienen. Error número 2. Usar harina de arroz industrial.
Las harinas comerciales están demasiado procesadas y han perdido sus propiedades. Para esta mascarilla, usa arroz limpio, lávalo, déjalo secar bien y muévelo en casa hasta obtener un polvo fino. Error número 3. Mezclar con agua. Algunas personas piensan que añadir agua hará la mezcla más fácil de aplicar, pero el agua diluye todos los ingredientes activos y reduce dramáticamente la efectividad de la mascarilla. Error número 4. Preparar grandes cantidades para guardar. Esta mascarilla debe prepararse fresca cada vez que la uses. Los ingredientes naturales comienzan a perder su potencia después de unas horas. Error número 5. Usar matcha de baja calidad o con color apagado. Un matcha viejo o adulterado pierde gran parte de sus antioxidantes y puede incluso irritar la piel. Solo matcha puro, de color verde intenso. Ahora que tienes tu mascarilla lista, probablemente estás pensando en aplicarla directamente en tu rostro. Pero espera, hay un paso preparatorio absolutamente crucial que la mayoría de las personas se saltan y por eso no ven los resultados máximos. Este paso preparatorio literalmente abre las puertas de tu piel para que todos estos nutrientes penetren hasta 3 veces más profundo. Y si te lo pierdes, estarás aprovechando solo una fracción del potencial de esta mascarilla. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos te revelaré exactamente qué hacer antes de aplicar esta mascarilla. Aplicación y técnica correcta. Preparación de la piel. Muy bien, aquí está el paso secreto que prometí. Antes de aplicar cualquier mascarilla en tu rostro, especialmente una tan potente como esta, necesitas preparar tu piel adecuadamente. Y esto hace toda la diferencia del mundo. El paso preparatorio revelado, limpieza profunda y vapor facial. Escúchame bien. Si aplicas esta mascarilla sobre una piel sucia, con maquillaje residual o poros cerrados, estás desperdiciando todo su potencial. Es como tratar de regar una planta con una manguera tapada. El agua no llegará a las raíces. Paso 1. Limpieza profunda. Primero, lávate el rostro con tu limpiador habitual, pero no te detengas ahí. Toma una toalla limpia, húmeda con agua tibia y limpia nuevamente tu rostro, prestando especial atención a la zona T, frente, nariz y mentón, donde se acumula más grasa y suciedad. Si usas maquillaje, asegúrate de remover cada rastro. Usa un desmaquillante natural si es necesario. Tu piel debe estar completamente limpia, sin ningún residuo. Aquí va un tipo que casi nadie conoce y marca la diferencia. Después de lavar tu rostro, toma una toalla suave, mójala con agua caliente, escuela bien y colócala tibia sobre tu cara 5 minutos. Así abres los poros y tu piel queda lista para absorber cada nutriente de la mascarilla. Ahora sí, tu piel está perfectamente preparada. Es momento de aplicar la mascarilla y aquí es donde la técnica marca una enorme diferencia. La técnica correcta de aplicación. Paso 1. Toma una cantidad generosa con tus dedos limpios o una brocha facial. Toma suficiente mascarilla para cubrir una zona de tu rostro. No intentes aplicar todo de una vez. Trabaja por secciones. Paso 2. Comienza por la frente. Aplica la mascarilla en tu frente usando movimientos circulares suaves. Esto es crucial. No frotes agresivamente. Los movimientos deben ser firmes pero gentiles. Masajea en círculos ascendentes desde las cejas hacia la línea del cabello. Dedica al menos 30 segundos a esta área, especialmente si tienes líneas de expresión en la frente. Paso 3. Las mejillas. Esta es el área más importante porque es donde generalmente se nota más el envejecimiento. Toma más mascarilla y aplícala en tus mejillas. Usa movimientos circulares ascendentes desde la línea de la mandíbula hacia las orejas. Imagina que estás levantando tu piel hacia arriba. Este movimiento combate la flacidez. Presta especial atención a los surcos nasolabiales. Esas líneas que van desde tu nariz hasta las comisuras de tu boca. Masea suavemente,
pero con un poco más de presión en estas áreas. Paso 4. El contorno de los ojos. Aquí viene una advertencia importante. No apliques esta mascarilla directamente debajo de tus ojos ni sobre los párpados. La piel en esta área es extremadamente delicada. Sin embargo, puedes aplicarla suavemente en el área de las patas de gallo, justo al lado exterior de tus ojos. Usa solo la yema de tu dedo anular, es el dedo más suave, y presiona muy gentilmente sin frotar. Paso 5. Nariz y mentón. Aplica la mascarilla en tu nariz con movimientos circulares de abajo hacia arriba. Esta área tiende a acumular células muertas y poros obstruidos, así que la exfoliación es especialmente beneficiosa aquí. En el mentón y la zona de la mandíbula, usa movimientos firmes desde el centro hacia los lados, siempre hacia arriba. Paso 6. El cuello, no lo olvides. Muchas personas se olvidan del cuello y luego se preguntan por qué su rostro luce más joven que su cuello. Aplica la mascarilla en tu cuello usando movimientos ascendentes desde la clavícula hasta la mandíbula. El cuello muestra la edad tanto como el rostro, así que no lo descuides. Retiro y cuidados posteriores. El momento de retirar la mascarilla es casi tan importante como su aplicación. Hacerlo incorrectamente puede irritar tu piel y reducir los beneficios que acabas de darle. La técnica correcta para retirar. Paso 1. Humedece tu piel. Después de 10 hasta 15 minutos, no retires la mascarilla directamente. Primero, humedece tu rostro con agua tibia. Puedes hacerlo con tus manos húmedas o con una toallita suave empapada en agua. Este paso previo suaviza la mascarilla y los cristales de sal, haciendo que el retiro sea más gentil. Paso 2. Masajea nuevamente. Con tu rostro húmedo y la mascarilla suavizada, masajea nuevamente durante 30 hasta 60 segundos. Este segundo masaje aprovecha que tu piel está más suave y los poros bien abiertos para una última exfoliación profunda. Paso 3. Enjuague con agua tibia. Enjuaga abundantemente con agua tibia. No uses agua caliente porque puede irritar tu piel recién exfoliada, ni agua fría porque cerrará los poros antes de que puedas aplicar los productos posteriores. Asegúrate de remover cada rastro de la mascarilla, especialmente en la línea del cabello, detrás de las orejas y en el cuello. Paso 4. Enjuague al final con agua fría. Una vez que hayas removido toda la mascarilla, haz un último enjuague con agua fría. Este paso cierra los poros y sella todos los nutrientes que acabas de darle a tu piel. Paso 5. Secado suave. Seca tu rostro presionando suavemente con una toalla limpia. Nunca frotes. Tu piel está en su momento más delicado y receptivo. El tónico natural recomendado. Aquí viene un paso adicional que hará una diferencia enorme. Después de retirar la mascarilla, tu piel está perfectamente preparada para absorber cualquier cosa que le pongas. Cuando termines de lavar tu rostro y notes que la piel aún está ligeramente húmeda, no esperes a que se seque por completo. En ese momento, coloca 1 o 2 gotas de aceite entre tus manos y frotarlas suavemente. Puede ser aceite de oliva, aceite de coco o aceite de ricino, el que tengas en casa. Luego presionar con delicadeza sobre la piel. Esa fina capa de aceite actúa como un sello natural, atrapando el agua dentro de la piel, evitando que se evapore y manteniéndola jugosa, elástica y protegida durante más tiempo. Es muy importante que sepas cuándo evitar usar esta mascarilla, sin importar qué tan tentada estés. No la uses si tienes heridas abiertas o cortes en tu rostro. Tienes acné inflamado o quístico activo. Acabas de hacerte un procedimiento facial. Espera al menos una semana. Tienes una quemadura solar. La sal irritaba aún más. Tu piel está extremadamente irritada o con dermatitis activa. Eres alérgica a alguno de los ingredientes. Si tienes piel muy sensible, primero, haz una prueba de parche. Aplica una pequeña cantidad de la mascarilla en tu antebrazo interno,
y espera 24 horas para ver si hay alguna reacción. Y antes de despedirme, quiero decirte algo de corazón. Tu piel no está acabada. Tu piel solo está pidiendo cuidados más inteligentes, más suaves y más constantes. No necesitas gastar una fortuna para verte bien. Necesitas un ritual sencillo y seguro que puedas repetir sin miedo. Si pruebas esta mascarilla, cuéntame en comentarios tu edad y qué cambio notaste en tu piel. Y si conoces a una madre, una abuela o una amiga que hoy se mira al espejo con tristeza, comparte este video con ella, porque cuando una mujer vuelve a sentirse cómoda en su propia piel, no solo cambia su rostro, cambia su vida.